cliente de la madrugada, basado en un testimonio real. Soy Patricia. No es mi nombre real, pero así prefiero contar esta historia. Hace casi 3 años dejé mi pueblo en el norte del país. Como muchas mujeres, vine a la Ciudad de México con ilusiones, pero la vida no me dio muchas opciones. Terminé dedicándome al trabajo de escort. No es algo que me dé orgullo, pero tampoco me avergüenzo. Es un trabajo duro. Muchos piensan que es dinero fácil, pero no saben lo que una tiene que pasar. Clientes agresivos, hombres que creen que porque pagan tienen derecho a todo, e incluso situaciones en las que he temido por mi vida. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que viví una noche de octubre. Esa noche cambió mi vida para siempre. Todo comenzó con un mensaje directo en mi perfil. El cliente no tenía foto ni referencias. Me escribió con un lenguaje educado, casi antiguo. Me pidió un servicio de amanecida, algo que ya había hecho antes, aunque lo evito si no conozco al cliente. Pero esa semana las cosas no estaban bien y necesitaba dinero. Me ofreció el doble de mi tarifa habitual. Me mandó la ubicación y pidió que llegara justo a las 12 de la medianoche. La dirección estaba en una zona antigua al sur de la ciudad. Cuando llegué, el Uber se detuvo frente a una casa grande, vieja pero bien conservada, con un portón negro de hierro forjado. Había faroles encendidos que le daban un aspecto elegante, pero algo en el ambiente me puso nerviosa. Toqué el timbre y me abre un hombre joven, de unos 35 años, vestido con un traje negro impecable. Era alto, de piel muy blanca y con una voz profunda pero amable. «Bienvenida, Patricia», me dijo con una sonrisa. «Qué gusto tenerte aquí». Entré. El interior estaba decorado con muebles antiguos, paredes color vino tinto y un aroma extraño, como a incienso mezclado con algo metálico. Al fondo, en un rincón de la sala, noté algo que me heló la sangre. Un altar oscuro. Había figuras que parecían demonios, muchas velas negras encendidas y símbolos extraños pintados en la pared. Quise salir corriendo, pero me obligué a mantener la calma. Pensé que tal vez solo era uno de esos tipos raros que se creen brujos. Tenía miedo, sí, pero ya estaba allí. El pago era bueno y no quería parecer paranoica. Él me ofreció champaña. Nos sentamos en la sala a conversar. Me sorprendió que fuera tan culto, tan atento. Hablamos de libros, de música, incluso de cosas personales. En algún momento mencionó que había nacido en esa casa, que había pertenecido a su familia por generaciones. Me dijo que le gustaba estar rodeado de energía antigua. Yo traté de no mostrar incomodidad, pero cada vez que miraba el altar sentía un escalofrío. Después de casi 1 hora, subimos a la habitación. Era grande, con una cama enorme con dosel, cortinas pesadas y una lámpara de araña. Todo parecía sacado de una película de época. Me pidió que me pusiera cómoda. Lo hice, aunque algo me decía que no debía estar ahí. Al principio todo fue normal. Él era suave, respetuoso, y me trataba con mucha delicadeza. Pero de pronto, en medio del acto, cambió. Lo sentí. Su respiración se volvió más pesada. Sus ojos, que antes eran color miel, se volvieron completamente negros. Su piel se tornó aún más pálida, como si estuviera enfermo. Me empujó con una fuerza descomunal. No era natural. Caí en la cama y traté de gritar, pero mi voz no salía. Lo que vi después me dejó paralizada. Su rostro comenzó a deformarse. Su lengua se alargó grotescamente. Sus uñas crecieron hasta convertirse en garras negras y afiladas. Su boca se abrió más de lo humanamente posible y de ella salió un gemido grave, gutural. La habitación se llenó de un viento helado, aunque las ventanas estaban cerradas. Intenté moverme, pero él me sujetó con sus garras. Sus ojos me miraban como si no fuera una persona, como si yo fuera alimento.
No sé de dónde saqué fuerzas. Tal vez fue el puro instinto de sobrevivir. Le di un rodillazo en el estómago, y aunque no pareció dolerle, me soltó por un segundo. Aproveché y me tiré al suelo. Tomé una cobija que estaba a los pies de la cama y salí corriendo, sin ropa, sin zapatos, solo cubierta por la tela. Él gritó mi nombre, pero ya no era la voz elegante y profunda de antes. Era una voz infernal. Una especie de portal negro se abría en la pared. De allí salía una especie de humo oscuro que parecía tener forma, como si tratara de atraparme. Corrí. Bajé las escaleras tropezando, con las velas del altar apagándose a mi paso. Cuando crucé la puerta, el silencio fue absoluto. El aire afuera era denso, pero ya estaba lejos de él. Corrí hasta que mis pies sangraron. Descalza, envuelta en la cobija, llegué a una estación de policía. Ya estaba amaneciendo. Les conté todo entre lágrimas, jadeando, temblando. Me miraron con escepticismo, pero aceptaron acompañarme al lugar. Cuando llegamos a la dirección, no lo podía creer. La casa estaba completamente abandonada. El portón oxidado, la fachada cubierta de hiedra y ventanas rotas. Un vecino que pasaba nos dijo que esa casa llevaba deshabitada más de 20 años y que, según la leyenda, ahí vivió una familia que desapareció en circunstancias extrañas. Los policías no supieron qué hacer. Me tomaron la declaración y me llevaron a un albergue. Me dijeron que posiblemente fue una alucinación, que tal vez alguien me jugó. Pero yo sé lo que viví. Yo estuve allí, lo vi, lo sentí, y no fue un humano. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual. Pasé semanas sin poder dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro deformado, su lengua alargada, sus garras. Sentía ese aliento frío en mi nuca, aunque estuviera sola. Cada sombra en mi cuarto parecía moverse. Cada ruido me hacía saltar de la cama. Me cambié de casa. Dejé el departamento donde vivía con una amiga y me fui a rentar un cuarto en una vecindad más al norte. Pensé que si me alejaba lo suficiente, podría dejar atrás lo que me pasó. Pero no fue así. La primera señal llegó apenas 2 días después de mudarme. Una mañana, al salir a trabajar, encontré una flor marchita en la puerta de mi cuarto. No era cualquier flor. Era una flor negra, seca, como si se hubiera quemado. Nadie más en la vecindad la había visto. Pensé que tal vez era coincidencia, alguna broma tonta. La tiré y seguí con mi vida. Pero empezaron a pasar cosas más extrañas. Un cliente habitual me llamó alarmado. Me dijo que al entrar en su casa, vio una figura parada frente a su cama, envuelta en humo negro. La figura, según él, le dijo mi nombre con una voz profunda y distorsionada. Y luego desapareció. Esa misma noche, mientras me bañaba, escuché que tocaban la puerta de mi baño. Pensé que era mi casera. Me envolví en la toalla, salí, y no había nadie. Pero en el espejo había una palabra escrita con algo parecido a ceniza. Volverás. No entendía nada. ¿Quién era ese ser? ¿Por qué me estaba siguiendo? ¿Qué quería de mí? Busqué ayuda. Fui a una iglesia en el centro y hablé con un sacerdote. Le conté lo que me había pasado. Al principio me miró con lástima, tal vez pensando que estaba loca o drogada. Pero cuando mencioné el altar, las velas negras y cómo el rostro del hombre se había transformado, su expresión cambió. Me preguntó si había sentido olores fuertes, cambios de temperatura, si había escuchado su nombre en sueños. Le dije que sí. Todo eso me había pasado. Lo que viste, me dijo con voz grave, no era un hombre, era un ente demoníaco, un súcubo masculino. A veces toman forma humana para seducir, para engañar, para alimentarse del miedo y de la energía vital. Tú no eras su víctima, tú eras su ofrenda. Me dio agua bendita, una medalla de San Benito, y me recomendó que dejara ese trabajo.
que me alejara de todo lo que me expusiera a ese tipo de energías. Yo quería hacerle caso, de verdad. Pero, ¿cómo? No tenía dinero, ni familia en la ciudad, y no podía simplemente desaparecer. Las cosas empeoraron. Una madrugada desperté con una presión en el pecho. No podía moverme. Tenía los ojos abiertos, pero sentía que alguien o algo estaba encima de mí. Lo único que pude hacer fue girar apenas la cabeza, y ahí estaba, parado en una esquina de la habitación. Alto, oscuro, con los ojos brillando como carbones encendidos. Me miraba sin parpadear. Quise gritar. No pude. Estaba paralizada. Las lágrimas se me salieron del puro terror. Entonces, escuché su voz. Te dije que volverías. Me desmayé. Desperté por la mañana, tirada en el suelo, con la medalla que el padre me dio partida en dos. El agua bendita que había dejado sobre la mesa se había evaporado. No había señales de forzamiento en la puerta. Todo estaba cerrado por dentro. Ese día fui al centro histórico. Había escuchado de una señora que leía las cartas y que ayudaba con cosas fuertes. Era una mujer ya grande, con ojos profundos y una mirada dura. Le conté lo que podía contar sin que pensara que estaba loca. Me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, me pidió que le mostrara mis manos. Me las tomó, las cerró y murmuró unas palabras que no entendí. Tú no regresaste sola de esa casa, me dijo. Algo se pegó a ti, algo muy viejo y muy oscuro, y no te va a dejar en paz hasta que te lleve con él. Le pedí ayuda. Me dio una especie de amuleto hecho con piedras, tierra y algo que parecía cera. Me advirtió que no lo perdiera nunca, que hiciera una limpieza en mi cuarto con incienso y que no durmiera con las luces apagadas. Me recomendó también que hiciera una misa a nombre de las almas perdidas de esa casa. Lo hice todo, cada indicación, cada oración. Por un tiempo, pareció funcionar. Pasaron varias semanas sin que nada raro ocurriera. Empecé a trabajar menos. Quise salirme del ambiente. Intenté trabajar como recepcionista en un hotel, pero no me duró mucho. El miedo me seguía. Y justo cuando empecé a sentir que tal vez todo estaba quedando atrás, una noche, mientras dormía, escuché la puerta de mi cuarto abrirse sola. Me levanté con el corazón acelerado. El amuleto que la señora me había dado estaba hecho cenizas sobre mi mesa, y en la ventana, escrita con lo que parecía sangre, estaba la misma palabra de aquella vez: volverás. Desde entonces no lo he vuelto a ver con claridad, pero lo siento. A veces lo escucho en sueños, a veces lo huelo en la oscuridad. Me ha seguido a cada rincón. Se alimenta de mi miedo, de mi angustia. Y aunque me he cambiado de ciudad, aunque intento rehacer mi vida lejos del pasado, sé que algún día volverá por mí, porque él no era un hombre y no me eligió al azar. Gracias por seguir escuchando Historias Ocultas. Si hasta este punto el relato te está atrapando y te mantiene al filo del asiento, te invitamos a que te suscribas al canal y le des like al video. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndote relatos tan intensos y aterradores como este. Y por favor, cuéntanos en los comentarios qué opinas de la historia, qué parte te ha impactado más, o si alguna vez has vivido algo parecido. Nos encanta leerte y saber lo que piensas. Ahora sí, volvamos a la historia. El viaje maldito. Relato de Mateo desde el infierno en Europa. Hola comunidad de Historias Ocultas. Me llamo Mateo. Soy de Santo Domingo Este, allá en mi querida República Dominicana, donde nací y me crié. Pero esta historia que les vengo a contar no es sobre mi tierra, sino sobre un viaje que casi me cuesta el alma. Lo que me pasó fue tan aterrador que todavía me despierto a medianoche empapado en sudor, con el corazón como un tambor en el pecho. Después de luchar tanto por sobrevivir, de romperme el lomo trabajando,
Terminé envuelto en algo tan oscuro, tan maldito, que ni en películas de miedo lo he visto. Pero vámonos por parte. Yo salí de Santo Domingo hace unos años, buscando un mejor futuro. Como dice uno por ahí, el que no inventa, no avanza. Emigré a Nueva York, con esa ilusión de que el sueño americano me iba a cambiar la vida. Me recibió una tía con su familia, pero, manito, eso fue un infierno. Dormía en un mueble en la sala, tenía que pedir permiso hasta para usar el baño, y pa' colmo me cobraban más de la mitad de lo que ganaba en el restaurante donde trabajaba, allá en Manhattan Downtown. El trabajo era una pela. Uno se parte el lomo por 2 pesos y encima los jefes te miran por encima del hombro, como si fueras menos. El frío, el racismo, la soledad. Eso no lo cuentan cuando te venden la idea de emigrar. En esa jungla de concreto fue que conocí a Cristóbal, un tiguerazo dominicano también, pero con más tiempo en la vuelta. Ese pana fue como un ángel en mi vida. Cristóbal me enseñó cómo moverme, cómo no dejarme joder por nadie. Me ayudó a salirme de la casa de mis familiares y juntos rentamos un cuartico. Él era callado, reservado, pero conmigo se portó como un hermano. Vivíamos al día, pero al menos ya teníamos paz. Pero te digo algo, este país es como una trituradora. Te mastica, te saca el jugo y te escupe sin pena. Fue por eso que cuando Cristóbal me ofreció un viaje a Suiza para hacer unos pesos serios, no lo pensé tanto. Sí, el trabajo era de escort, o sea, de prostituta. Pero, ¿y qué? ¿Acaso los que juzgan me dan comida? ¿Pagan mi renta? No, que hablen lo que quieran. Yo me cansé de esconderme. Allá en América tenía que fingir que era otra persona por culpa de la maldita religión de mi familia. Ya en Europa, la cosa fue otra vaina. La gente era más fría, sí, pero cada quien estaba en lo suyo. Nadie se metía contigo, nadie te señalaba. Nos fue bien, incluso hicimos clientes que pagaban lo que pedíamos. Entre esos estaban Sofía, Alexandru y su amigo Andrei. Eran rumanos, una pareja y su amigo que viajaban mucho, según decían. Al principio, todo bien. Nos trataban con respeto, pagaban bien, eran frecuentes. Se ganaron nuestra confianza. Un día nos ofrecieron un viaje a su país, Rumanía, para un encuentro especial, como ellos decían. Todo pago, una semana completa, buena paga. Nosotros, como buenos tigres del Caribe, aceptamos. Y ahí fue que comenzó la maldita pesadilla. Llegamos al aeropuerto de Cluj-Napoca y nos recogieron ellos 3. Todo muy bien al principio. Viajamos varias horas por carretera hasta un pueblito que se llamaba Botiza, en el norte del país. Nunca había visto algo así. Puro campo, montañas, sembradíos de maíz por todos lados. Las casas eran de madera, las calles de tierra y el silencio. Un silencio que helaba la piel. Nos llevaron a una cabaña de 2 pisos, completamente hecha en madera, rodeada de maizales. Se notaba que estaba lejos de todo. No había señal en los celulares, ni vecinos cerca. Pero no me alarmé. Pensé, relájate, Mateo, esto es parte del paquete. Los primeros días fueron normales. Comida buena, vino raro pero sabroso, atención de primera. Hasta que llegó la noche del tercer día. Esa noche estábamos en el patio trasero. Eran como las 12. Andrei hizo una fogata. Todo bien, normal, hasta que empezaron a cantar en su idioma. Era una canción que sonaba vieja, como de otro tiempo. Luego empezaron a bailar alrededor del fuego, dando vueltas, como en un trance. Yo me sentía raro, como si el ambiente se hubiese vuelto más denso. De repente, Sofía nos dio a Cristóbal y a mí una bebida. Era un té oscuro, con un olor fuerte a hierbas. Dudé, pero me acordé. Esto es negocio. Lo bebí. Fue ahí que todo se jodió. Unos minutos después, sentí que el mundo me daba vueltas. Mi cuerpo pesaba 1 tonelada.
Miré a Cristóbal y ya estaba tirado en el suelo, como dormido. Yo intenté moverme, pero no pude. Todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo pasó. Me desperté medio aturdido. Estaba atado de pies y manos, tirado en el suelo frío. El fuego seguía ardiendo, pero ahora había algo. Una figura parada en medio de la fogata. Era negra, alta, con cachos, como una cabra humanoide. Se movía como si no fuera de este mundo, con los ojos brillando en rojo. Vi a Sofía con una daga antigua, larga, con símbolos raros grabados en la hoja. Cristóbal estaba enfrente de esa criatura, inmóvil. Sofía murmuraba cosas en su idioma. Parecía que estaba invocando algo. Y entonces pasó. Levantó la daga, la puso justo en el cuello de Cristóbal. En ese instante, el miedo se me metió por los huesos. Y ahí fue que recordé algo. Mi bisabuela, que en paz descanse. Ella era la única en mi familia que no era religiosa. Era haitiana y practicaba vudú. Ella siempre me decía que yo era hijo de misterio, que tenía protección de los Lua. Me enseñó una oración en creol haitiano para momentos de peligro. Desesperado, empecé a repetir esas palabras en mi mente. No tenía voz, pero por dentro las gritaba con todas mis fuerzas. Le pedí ayuda a Lua, que ella me había enseñado. No voy a decir su nombre por respeto, pero era uno de los más temidos. Un guerrero. Y entonces, algo pasó. Del bosque salió un hombre enorme, como el carbón, con músculos que parecían tallados por los mismos dioses. En la mano traía un machete envuelto en fuego. Con solo levantarlo, la fogata se apagó de golpe. La figura con cachos desapareció al instante, como si la hubieran borrado. Sofía, Alexandru y Andrei gritaron y salieron corriendo como alma que lleva el diablo. Yo cerré los ojos y lo siguiente que recuerdo es estar tirado en un monte, a plena luz del día, con la cabeza dando vueltas. Me levanté con dificultad, miré alrededor y a unos metros vi a Cristóbal, tirado en el suelo, sangrando por el brazo, pero vivo. Lo desperté. Él estaba confundido. No recordaba casi nada. Solo decía que tenía pesadillas con fuego y voces. Caminamos por horas, sin saber a dónde íbamos. Al final, encontramos el pueblo. Nadie nos entendía. No teníamos ni celular, ni dinero, ni pasaporte. Todo se había quedado en esa maldita cabaña. Fue un joven, un ángel rumano, el que nos salvó. Usó su celular para traducir lo que decíamos y pagó un taxi que nos llevó hasta la embajada de los Estados Unidos. Gracias a Dios, teníamos la ciudadanía americana. De ahí nos ayudaron a regresar a Suiza, pero no sin marcas. Cristóbal cambió. Yo también. Desde esa noche ya no dormimos igual. Yo todavía siento, algunas noches, una sombra parada en mi habitación. A veces escucho voces en rumano, susurrándome cosas al oído. Y más de una vez he soñado con aquel hombre del machete, el que me salvó. Pero eso no fue el final. Desde que volvimos a Suiza, la vida no fue igual. Cristóbal casi no hablaba. Se pasaba las noches despierto, mirando por la ventana con los ojos vacíos, como si su alma se hubiera quedado allá en Rumanía. A mí me pasaba parecido. Tenía pesadillas donde la figura con cachos me hablaba en un idioma que no entendía, pero que sentía en el corazón, como si intentara colarse en mi alma. Yo sabía que eso no fue un simple susto. Lo que vivimos allá fue un ritual de sacrificio real, y estuvimos a punto de morir. Desde entonces empecé a ver cosas, sombras, bultos que se movían por el rabillo del ojo, puertas que se cerraban solas, espejos empañados con palabras que se borraban cuando los miraba de frente. Cristóbal empezó a tener ataques de ansiedad. Se despertaba gritando, sudando frío. Me decía que soñaba con Sofía y que en el sueño ella le susurraba: "El fuego no se apaga, el Dios todavía quiere sangre".
Yo intentaba tranquilizarlo, pero estaba igual o peor. Una noche me desperté y lo encontré parado frente al espejo del baño, completamente desnudo, hablándole a su reflejo en rumano, aunque él nunca aprendió ese idioma. Le pregunté qué hacía y me dijo que estaba hablando con el que viene. Después de eso, decidimos mudarnos. Dejamos el apartamento, rompimos contacto con todos, cambiamos números, redes, todo. Nos fuimos a vivir al sur de Suiza, en una zona rural donde nadie nos conociera. Queríamos empezar de cero, pero no se puede empezar de cero cuando arrastras al infierno detrás de ti. Al mes de mudarnos, Cristóbal desapareció. Salió a comprar pan en la mañana y no volvió. Lo busqué por todas partes. Fui a la policía, hospitales, incluso a los clientes que tuvimos antes. Nadie sabía nada. Fue como si la tierra se lo hubiera tragado. Una noche, casi 3 días después de su desaparición, tocaron la puerta. Era de madrugada. Una brisa helada se colaba por las rendijas. Abrí con miedo. Afuera no había nadie. Solo un sobre negro, con mi nombre escrito en rojo. Lo tomé, temblando. Adentro había una foto. En la imagen, Cristóbal estaba desnudo, atado, con la misma daga antigua en el cuello, igual que aquella noche en Rumanía. Detrás, escrito con tinta roja, decía: "El fuego solo duerme. El Dios todavía tiene hambre. Tú eres el próximo". Sentí que el alma se me salió por los pies. Esa noche no dormí. Me senté en el piso, con el machete que siempre tenía escondido bajo la cama, esperando que volvieran por mí. A la mañana siguiente, me di cuenta de que tenía que actuar. Me fui a un mercado haitiano en Ginebra, buscando algo, cualquier cosa. Nadie me quería hablar. Todos me cerraban las puertas. Pero una señora mayor, con una cara que parecía tallada por los años, me tomó del brazo y me dijo: "Tú llevas un muerto pegado. Uno que no ha terminado de cruzar". ¿Cómo así?, le pregunté con miedo. Tu amigo no está ni vivo ni muerto. Está atrapado entre el sacrificio y la redención. Tú tienes que terminar lo que empezaste. El Lua te salvó una vez, pero ahora tú tienes que pagarle. Le pedí ayuda. Me dio un saquito con tierra de cementerio, polvo de carbón y sangre seca de gallo negro. Me dijo que hiciera un círculo con eso en el piso, que prendiera una vela blanca en el centro y que llamara a Lua por su nombre verdadero. Me lo susurró al oído y se fue. Nunca más la volví a ver. Esa noche lo hice. Apagué las luces, tracé el círculo y recé. Cuando dije su nombre en voz alta, la vela explotó y el aire se volvió denso, como si el tiempo se detuviera. Y entonces apareció otra vez. El mismo hombre, alto, oscuro, con el machete de fuego. Me miró sin hablar, pero en mi mente escuché su voz, grave, profunda. El sacrificio no fue completado. El alma de tu amigo fue tomada, pero el ritual quedó abierto. Ellos quieren cerrar el ciclo. Te quieren a ti. Le supliqué que me ayudara, que salvara a Cristóbal. Me dijo que solo había una forma: volver al lugar del ritual y romper el vínculo con fuego y sangre propia. Y que debía hacerlo antes de la próxima luna llena. Tenía 6 días. Vendí todo lo que tenía y volé de regreso a Rumanía. Esta vez solo. Alquilé un carro y con el GPS regresé a Botiza. Nadie me quería hablar del pueblo, como si supieran que algo oscuro vivía allí. Al llegar, la cabaña seguía allí, pero estaba abandonada. Todo estaba igual, como si el tiempo no hubiera pasado. Entré con el machete del Lua en la mano. El lugar olía a moho, pero también a algo más: sangre seca y azufre. Empecé a buscar. En el sótano encontré un altar, velas negras, huesos, dibujos antiguos, y en el centro, un espejo cubierto con tela roja. Lo destapé, y ahí estaba Cristóbal. Su alma, atrapada en el espejo, con los ojos abiertos, como gritando desde dentro. Pegué el grito.
Caí de rodillas. El espejo empezó a temblar, a emitir un chillido agudo, como si algo quisiera romperlo desde dentro. Y entonces aparecieron ellos. Sofía, Alexandru y Andrei, los tres igualitos, pero ahora más pálidos, con los ojos completamente negros. Sofía habló. Gracias por venir, Mateo. Te estábamos esperando. Ahora sí el Dios podrá comer en paz. Intentaron rodearme. Empecé a recitar otra vez la oración en creol. El machete se encendió en fuego por sí solo. Cuando Sofía se me lanzó, la corté con el machete. Gritó como una bestia. No sangraba rojo, sino negro, como petróleo espeso. Alexandru y Andrei corrieron hacia mí, pero el fuego los repelía. Empecé a rociar la tierra del cementerio, el polvo y la sangre del gallo sobre el altar. Grité: yo, Mateo, rompo el pacto. Por mi sangre, por mi fuego, por el Loa que me protege. El altar tembló. El espejo se partió en 1000 pedazos. Un grito salió de él, como el lamento de 1000 almas. Y con eso, todo se desvaneció. Cuando desperté, estaba tirado en el campo otra vez, como la primera vez. Pero el cielo estaba claro, y en mi pecho, justo sobre el corazón, había una marca, como un símbolo quemado en la piel. El mismo símbolo que tenía el machete del Loa. Cristóbal apareció horas después. Caminaba como un zombi, sin recordar nada, pero estaba vivo. Lo llevé al hospital. Le inventé una historia de que se había perdido en la montaña. Nadie preguntó mucho. Volvimos a América poco después. Dejamos Europa para siempre. Hoy en día, Cristóbal está bien. Vive en California, lejos del ruido, con una vida tranquila. Yo sigo aquí, con miedo todavía, pero agradecido de estar vivo. Y aunque trato de no pensar en eso, hay noches en las que sueño con el campo, con la fogata, con la voz de ese Dios antiguo llamándome por mi nombre. Y siento que algún día volverá a buscarme, pero tengo fe en mi Lua que no me alcanzará. Y así llegamos al final de este inquietante viaje por el terror. Esperamos que hayas disfrutado de cada momento escalofriante y que tus nervios estén a flor de piel. No olvides dejar tu like si te atreviste a acompañarnos, suscribirte para más historias que helarán tu sangre y compartir tus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima y recuerda, las sombras siempre acechan. Buenas noches.